el mundo despertó con una noticia que parecía imposible. Un portaaviones de Estados Unidos ha sido golpeado en combate. Durante 80 años, los portaaviones fueron el símbolo de un poder militar intocable. Pero hoy esa idea acaba de ser puesta a prueba en el Golfo Pérsico. ¿Qué significa realmente este ataque para el equilibrio militar del mundo? Estamos viendo el inicio de una nueva era en la guerra moderna. En este video vamos a analizar exactamente qué ocurrió, cómo fue posible y por qué este momento podría cambiar la estrategia militar global. Pero antes de empezar, suscríbete al canal, deja tu like, comparte este video y escribe en los comentarios qué crees que pasará después. El USS Abraham Lincoln ha sido golpeado. Deténgase un momento y escuche esa frase con calma, porque esas 6 palabras describen uno de los acontecimientos militares más significativos de nuestra era moderna, no necesariamente por el número de víctimas ni por el daño táctico inmediato, sino por lo que representa para la arquitectura del poder global que Estados Unidos ha mantenido durante casi 8 décadas. Un portaaviones estadounidense, una de las plataformas militares más poderosas jamás construidas, ha sufrido daños graves en combate. Según informes, el ataque fue ejecutado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica mediante una combinación de misiles y drones en el Golfo Pérsico. Y para entender la magnitud de este hecho hay que recordar un dato clave. La última vez que un portaaviones estadounidense fue golpeado en combate fue en 1945. Eso ocurrió antes de Internet, antes de la aviación moderna a reacción, antes de la era nuclear y sobre todo antes de que se estableciera el sistema internacional que Estados Unidos diseñó después de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, ese sistema descansó sobre una premisa muy clara. Cuando Estados Unidos despliega un grupo de ataque de portaaviones, la señal estratégica es inequívoca. La presencia de ese buque representa poder militar, capacidad de intervención inmediata y una advertencia implícita para cualquier adversario. Durante 80 años, esa amenaza ha sido creíble. Hoy ese cálculo ha cambiado, no ha desaparecido, pero sí ha cambiado de manera significativa. Y en estos momentos, cada estratega militar, cada ministro de defensa, cada aliado y cada rival que alguna vez ajustó su comportamiento debido a la presencia de un portaaviones estadounidense, está revisando sus propios cálculos. Porque lo ocurrido introduce variables que durante décadas solo existían en simulaciones militares o en escenarios hipotéticos de planificación estratégica. Ahora, por primera vez en generaciones, esas variables se han vuelto reales. Para comprender realmente lo que significa este momento, conviene explicar qué representa un portaaviones en la estructura del poder estadounidense. No se trata únicamente de cifras técnicas, de tonelaje o de número de aeronaves. Un portaaviones es, en esencia, la manifestación física del compromiso estratégico de Estados Unidos. Cuando Washington le dice a un aliado, Estados Unidos garantizará su seguridad, el portaaviones es el instrumento que convierte esa declaración en algo tangible. Y cuando Estados Unidos advierte a un adversario que no cruce una determinada línea estratégica, la presencia de un grupo de ataque de portaaviones es lo que otorga credibilidad a esa advertencia. Hablamos de más de 100.000 toneladas de acero, combustible de aviación, sistemas de combate y uno de los grupos aéreos más sofisticados del mundo, proyectando poder militar estadounidense a miles de kilómetros de sus propias costas. Actualmente, Estados Unidos opera 11 portaaviones de propulsión nuclear. Ningún otro país posee una flota comparable. La mayoría de las potencias navales del mundo no tiene ninguno. Ese hecho es precisamente lo que convierte al poder militar estadounidense en una fuerza verdaderamente global. El USS Abraham Lincoln es uno de esos 11, y ahora ha sido alcanzado. Pero antes de analizar las implicaciones estratégicas, conviene recordar algo fundamental. En ese buque hay aproximadamente 5.000 personas, 5.000 marineros, aviadores y oficiales que forman parte de una operación militar y que sirven en una plataforma que, durante décadas, ha sido considerada la posición más protegida y poderosa dentro del despliegue militar estadounidense. Un portaaviones no es simplemente un arma, es una ciudad flotante, tiene su propia planta de energía, instalaciones médicas, sistemas logísticos y una comunidad completa de personas que viven y trabajan en uno de los sistemas tecnológicos más
más complejos jamás construidos. Y esa ciudad flotante ha sido atacada. En este momento, mientras se analiza lo ocurrido, es probable que los equipos de control de daños estén trabajando intensamente para contener incendios en la cubierta de vuelo, en los hangares y en los compartimentos afectados por los impactos. Los marineros estadounidenses están entrenados precisamente para este tipo de situaciones. La doctrina naval estadounidense dedica enormes recursos a la disciplina del control de daños, aprendida a lo largo de décadas de historia naval. Desde las batallas de Midway y el Mar del Coral, la Marina de Estados Unidos ha sabido que cuando los incendios alcanzan municiones o combustible, la supervivencia del buque depende de la rapidez, el entrenamiento y la disciplina de su tripulación. En este momento, esas habilidades están siendo puestas a prueba, y aquí es donde la dimensión humana y la dimensión estratégica se cruzan de manera inseparable. La verdadera base de la disuasión estadounidense no son únicamente los buques, ni los misiles, ni los sistemas electrónicos, son las personas. La credibilidad del poder estadounidense siempre ha dependido de la disposición de sus militares a estar presentes en el teatro de operaciones, a asumir riesgos reales y a convertir las promesas políticas en presencia física. Esas personas estaban allí, y ahora Irán ha demostrado que puede alcanzarlas. Para entender plenamente lo ocurrido, también debemos observar el método utilizado en el ataque, porque en muchos sentidos el método es tan importante como el resultado. Los informes indican que el ataque combinó misiles balísticos y drones en una operación coordinada. Los misiles habrían proporcionado el vector de alta velocidad y gran altitud que obliga a los sistemas de defensa aérea del grupo de ataque a activarse. Mientras tanto, los drones, mucho más pequeños y con menor firma radar, habrían aprovechado las ventanas de reacción creadas por esa defensa. Mientras los interceptores y los sistemas CIWS procesan la amenaza de misiles, los drones pueden aproximarse a baja altitud. Mientras los sistemas de guerra electrónica intentan neutralizar el enjambre de drones, una nueva salva de misiles puede estar ya en camino. En esencia, se trata de una arquitectura de ataque multivectorial, un tipo de estrategia que Irán ha estado desarrollando durante años contra sistemas de defensa aérea terrestres. Ahora, ese mismo principio parece haber sido aplicado contra la plataforma naval más protegida del mundo. Y según los primeros informes, ha funcionado. El sistema de combate Aegis, desplegado en los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses, representa la arquitectura de defensa aérea naval más avanzada jamás construida. Combina radares de largo alcance como el SPI-1, interceptores de misiles estándar, sistemas de defensa de corto alcance como el CWS y sofisticadas suites de guerra electrónica. Todo ello coordinado por una red integrada de cruceros y destructores escolta, diseñada con un objetivo central: proteger al portaaviones que se encuentra en el corazón del grupo de combate. En teoría se trata de un sistema extraordinariamente robusto. En la práctica, el ataque que hoy analizamos ha puesto a prueba sus límites. La doctrina de supervivencia de los portaaviones estadounidenses se basa en un principio muy claro: la defensa en capas. Primero, las amenazas deben ser detectadas y enfrentadas a gran distancia por los aviones del ala aérea embarcada. Si alguna amenaza logra atravesar esa primera línea, entran en acción los interceptores de largo alcance del grupo de ataque. Si esa capa también falla, los sistemas de defensa de corto alcance asumen la protección final. La teoría siempre fue que estas capas, trabajando juntas, crearían un escudo prácticamente impenetrable. Se asumía que la matemática funcionaba, pero el ataque iraní parece haber encontrado algo distinto: las costuras entre esas capas. Ese escenario, un ataque de saturación coordinado, ha sido durante décadas una de las principales preocupaciones dentro de las evaluaciones clasificadas del Pentágono. El concepto es relativamente simple en teoría, aunque extremadamente complejo en ejecución. Lanzar suficientes misiles desde múltiples direcciones, combinados con drones o vehículos de baja firma radar, para obligar al sistema defensivo a dividir su atención y crear ventanas de vulnerabilidad. Durante años, este escenario fue tratado como una posibilidad teórica, un riesgo analizado en ejercicios militares, pero que nadie esperaba ver ejecutado en combate real contra un portaaviones estadounidense. Sin embargo, eso parece haber ocurrido. El USS Abraham Lincoln ha sido gravemente dañado. No ha sido hundido, pero sí ha sufrido daños significativos.
Esa distinción es importante, pero al mismo tiempo también lo es menos de lo que podría parecer. Es importante porque el buque sigue a flote y su tripulación continúa luchando para estabilizar la situación. La Marina de Estados Unidos no ha perdido un buque capital de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, pero al mismo tiempo el daño tiene otra consecuencia más profunda. Afecta al mito estratégico que rodea al portaaviones. Durante décadas, el portaaviones no solo ha sido una herramienta militar, también ha sido un símbolo de poder naval absoluto y sobre todo de invulnerabilidad operacional. Ese mito ha sido parte fundamental de la disuasión estadounidense y ese mito ha sufrido una grieta. La historia naval ofrece algunos precedentes útiles para entender este momento. En mayo de 1942, el portaaviones USS Yorktown fue gravemente dañado en la batalla del Mar del Coral. La evaluación inicial indicaba que requeriría 3 meses de reparaciones. Sin embargo, los ingenieros de la Marina lograron restaurarlo en apenas 72 horas en Pearl Harbor, permitiendo que regresara al combate en Midway. En esa batalla, el Yorktown volvió a ser alcanzado y finalmente se perdió. Sin embargo, su presencia en Midway fue decisiva para cambiar el curso de la Guerra del Pacífico. Otro caso fue el USS Franklin, golpeado frente a Japón en marzo de 1945. El ataque provocó una devastadora explosión a bordo y la muerte de más de 800 marineros. El buque estuvo al borde del hundimiento, pero fue salvado gracias al heroísmo de su tripulación. A pesar de ello, el Franklin nunca volvió al combate. Ambos episodios pertenecen a otra era de la guerra naval. En aquellos casos, los ataques fueron realizados por aeronaves convencionales durante una guerra total entre grandes potencias. No se trataba de misiles guiados ni de enjambres de drones coordinados, y desde luego no ocurrían en una era en la que las imágenes satelitales y los datos de inteligencia se difunden globalmente en cuestión de minutos. El ataque al Abraham Lincoln ocurre en 2026. Eso significa que las consecuencias estratégicas se están desarrollando a la velocidad de la información. Las imágenes serán analizadas en capitales de todo el mundo. Los informes de daños serán examinados por estrategas militares en Beijing, Moscú, Bruselas y Tokio, antes incluso de que se extingan completamente los incendios a bordo. El cálculo de la disuasión está cambiando en tiempo real, y ese cambio no se limita al buque que ha sido atacado. En este momento, los comandantes de los otros 10 portaaviones estadounidenses están revisando sus propias evaluaciones de riesgo. Las doctrinas tácticas, los manuales operacionales y los resultados de simulaciones militares desarrolladas durante décadas tendrán que ser reconsiderados a la luz de lo ocurrido. La Marina de Estados Unidos naturalmente no presentará esta situación de esa manera ante el público. Las declaraciones oficiales probablemente subrayarán que el portaaviones sigue operativo, que la tripulación ha actuado con extraordinario profesionalismo y que los sistemas defensivos funcionaron conforme a lo previsto. Todo eso puede ser cierto, pero existe una diferencia entre lo que se dice públicamente y lo que los planificadores militares discuten en privado. Porque en privado, la cuestión central no será simplemente el daño sufrido por un buque, será algo más profundo. Durante 30 años, la diplomacia naval estadounidense se ha apoyado en una premisa fundamental, que un portaaviones representa una presencia militar que pocos adversarios estarían dispuestos a desafiar directamente. La simple presencia de un grupo de ataque en el horizonte ha sido suficiente para modificar comportamientos, disuadir escaladas y respaldar compromisos diplomáticos. Hoy ese supuesto se enfrenta a una nueva realidad. El portaaviones puede ser alcanzado. Y cuando una premisa estratégica de décadas cambia, el impacto no se limita al campo de batalla. Se extiende a toda la arquitectura del poder global. Ahora debemos observar algo aún más importante: cómo están reaccionando las demás potencias del mundo. Porque un evento de esta magnitud no se limita a un incidente militar aislado. Es, en esencia, un mensaje estratégico que se transmite instantáneamente a todas las capitales
donde se toman decisiones de seguridad nacional. Y la primera capital que sin duda está analizando cada detalle es Beijing. Durante más de 2 décadas, China ha desarrollado una arquitectura militar diseñada específicamente para un objetivo: neutralizar la proyección de poder de los portaaviones estadounidenses en el Pacífico. Misiles balísticos antibuque como el DF-21D y el DF-26, enjambres de drones, sensores de largo alcance y sistemas de negación de área forman parte de esa estrategia. En los círculos estratégicos chinos, el portaaviones estadounidense siempre ha sido considerado el eje central del poder militar norteamericano en la región. Y ahora China acaba de observar cómo un actor regional, con recursos mucho más limitados, ha logrado dañar uno de esos buques. Eso no pasará desapercibido. Taiwán lo está observando. Japón lo está observando, Corea del Sur lo está observando. Cada aliado de Estados Unidos en el Pacífico, cuya seguridad depende, en parte, de la presencia creíble de portaaviones estadounidenses, está revisando los informes de daños del USS Abraham Lincoln. No porque el poder naval estadounidense haya desaparecido, no lo ha hecho, sino porque el cálculo estratégico se ha vuelto más complejo. Rusia también está observando con atención. El único portaaviones ruso, el almirante Kuznetsov, no es un factor relevante en este análisis. Lo que realmente importa es la interpretación que Moscú haga de la vulnerabilidad de los activos navales estadounidenses en teatros estratégicos como el Mediterráneo o el Báltico. Para Rusia, el incidente representa una oportunidad para evaluar hasta qué punto sus propios sistemas de misiles hipersónicos o drones de ataque podrían replicar un escenario similar. En términos simples, Irán ha proporcionado datos reales de combate, y en estrategia militar los datos reales son más valiosos que cualquier simulación. Pero el impacto más inmediato no está ocurriendo en Beijing ni en Moscú, está ocurriendo en Washington, porque el golpe al portaaviones no es únicamente un acontecimiento militar, es también una crisis política interna. El Congreso estadounidense ya enfrentaba una creciente presión desde el inicio de este conflicto. Soldados muertos en ataques contra bases estadounidenses, instalaciones militares dañadas en la región y una escalada constante en Oriente Medio. Ahora se añade un elemento mucho más simbólico. Un portaaviones estadounidense ha sido golpeado. Eso cambia el tono del debate político. Los teléfonos en las oficinas del Congreso están sonando. Los votantes plantean una pregunta directa que durante días pudo evitarse, pero que ahora resulta imposible ignorar. ¿Está Estados Unidos en guerra? La respuesta, en términos prácticos, es sí, y el ataque contra el portaaviones hace imposible disfrazarlo de otra cosa. Ahora, Washington enfrenta una decisión estratégica extremadamente difícil. Irán ha puesto sobre la mesa una oferta de negociación. Aceptar esa oferta significaría detener la escalada militar, implicaría un alto el fuego negociado, probablemente mediado por actores regionales como Omán o Qatar. El estrecho de Hormuz podría reabrirse, los mercados energéticos se estabilizarían y las tensiones regionales se reducirían. Pero ese camino también implica una realidad incómoda. Irán sobreviviría políticamente al conflicto. La otra opción es rechazar la negociación y continuar la campaña militar hasta destruir de forma decisiva la capacidad militar iraní. Ese camino significaría una guerra mucho más amplia. Ambas opciones están ahora mismo sobre la mesa, y ambas tienen consecuencias globales. Irán, por supuesto, entiende perfectamente esa dinámica. Por eso, el ataque contra el portaaviones no debe interpretarse únicamente como un objetivo militar. También fue muy probablemente un instrumento político, un ataque diseñado para influir en el proceso de toma de decisiones en Washington, un ataque que introduce presión, genera división en el debate interno y obliga a la administración estadounidense a gestionar una crisis política doméstica mientras las decisiones militares siguen evolucionando. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. Los incendios en el USS Abraham Lincoln continúan siendo combatidos por su tripulación. La oferta de negociación sigue sobre la mesa y el gobierno estadounidense enfrenta una decisión que podría definir el rumbo estratégico de esta guerra, porque la pregunta fundamental ya no es si un portaaviones estadounidense puede ser alcanzado. La pregunta ahora es otra. ¿Qué hace Estados Unidos cuando eso ocurre? En este momento, 5.000 marineros continúan trabajando en la cubierta de vuelo de un buque dañado en el Golfo Pérsico y el resto del mundo está esperando la respuesta.